Hola, bienvenidos a otra clase más de teoría de redes. Comenzamos. Como recordarán, nosotros estamos viendo algoritmos de la ruta más corta. Lo que hemos visto es la ruta más corta entre dos vértices dados y la ruta más corta entre un vértice dado y todos los demás vértices de la red. Para esto utilizamos el algoritmo de Dijkstra. El detalle es que este algoritmo únicamente trabajaba con arcos cuyos pesos eran números no negativos. Luego vimos el algoritmo general, el cual ya trabaja con pesos ya sea negativos o positivos. En esta ocasión vamos a ver ahora el algoritmo para calcular la ruta más corta entre todo par de vértices. Una primera idea para resolver este problema es encontrar la ruta más corta entre cada par de vértices, es decir, aplicar Dijkstra n cuadrada veces. Pero, por ejemplo, si tenemos 100 vértices, hay que aplicar este algoritmo 10.000 veces, lo cual no suena muy bien. Vamos a ver que existe un algoritmo más eficiente que esta forma. Además, este algoritmo va a trabajar con redes que admiten cualquier costo en sus arcos. Este algoritmo va a utilizar una matriz de tamaño n por n, en la cual si la entrada ij es infinito, significa que no va a haber un camino desde el vértice i hasta el vértice j. De otra manera, si la entrada ij tiene un valor, entonces significa que existe un camino del vértice I al vértice J cuya longitud es ese valor. El algoritmo de Floyd funciona de la siguiente forma. Vamos a construir una matriz C, es decir, una matriz de caminos, donde la entrada IJ va a ser 0 si es una entrada en la diagonal. Entonces, la diagonal de esta matriz va a ser igual a 0. La entrada IJ va a ser infinito si no existe un arco de I a J. Y CIJ va a tener un valor si IJ es un arco. Entonces aquí vamos a poner el peso de ese arco. Y para comenzar inicializamos con K igual a 0. El paso 2 se trata de hacer lo siguiente. K va a ser igual a K más 1. Y para toda i distinta de k, tal que c de ik es distinto de infinito, y para toda j distinta de k, tal que c de kj es distinto de infinito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar el camino que tenemos hasta ese momento de i a j contra el camino de i a k más el camino de k a j. Si este camino es más corto, me quedo con él. Si no, me quedo con el que tenía. El siguiente paso, resulta que si c de i es menor que 0 para cualquier i, tenemos que terminar. Pues no hay solución, va a existir un circuito negativo del vértice i al vértice i. Si cij es mayor o igual que 0 para toda i y k es igual a n, ya terminamos. Ya recorrimos todos los vértices y c tiene las longitudes de los caminos más cortos entre cualquier pareja de vértices. Si c de i es mayor o igual que 0 para toda i y k es menor que n, pues todavía nos falta revisar vértices y tenemos que regresar al paso 2, es decir, este. ¿Ok? Para que quede más claro, pero antes del ejemplo, ya iba a decir que vamos a ver el ejemplo, pero no, todavía no. ¿Cómo recuperamos las rutas una vez que terminamos? Bueno, para esto nos hace falta construir una matriz Z, también de tamaño n por n. ¿Ok? Y Z de IJ va a contener al predecesor del vértice J en el camino que va de I a J. ¿Cómo inicializamos? Pues Z de IJ va a ser igual a I para todo IJ. Y vamos a modificar a Z en el paso 2 de la iteración si es que este camino resulta más corto que el que tenemos hasta ese momento de I a J. Entonces, en ese caso, vamos a cambiar el predecesor. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver un ejemplo.
Vamos a considerar esta red y queremos determinar las rutas más cortas entre todo par de vértices utilizando el algoritmo de Floyd. Lo que voy a hacer es apoyarme en Octave. Yo ya programé el algoritmo que puse anteriormente y vamos a trabajar con este ejemplo. Vamos a comenzar. Lo mandamos a llamar. ¿Cuántos vértices tenemos? Si observan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. ¿Cuántas aristas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aristas. Y vamos a empezar la captura. Si es del vértice 1 al vértice 2 y tiene peso 3. Entonces, 1, 2, peso 3. Aquí es importante el orden de los vértices. 1, 6, peso 2. 1, 6, peso 2. 5, 1, peso 1. 5, 1, peso 1. Y así continuamos. 2, 3, peso menos 1. 2, 6, 0, 6, 5, 5, 5, 4, 8, 3, 6, 5, 4, 6, 3, 3, 4, menos 2. Listo. Aquí pueden observar la matriz de caminos y la matriz de antecesores, ¿sí? Para el vértice, para ir del vértice 1 al 2, 1 al 3, 1 al 4, 1 al 5, etcétera, siempre su antecesor va a ser el 1. Para ir del 1 al 2, su antecesor va, del 2 a cualquier vértice, su antecesor siempre es 2, etcétera. Los caminos, aquí observen, la diagonal es 0, porque de ir del vértice 1 al vértice 1, pues tengo que recorrer nada, ya tengo una distancia 0. Pero por ejemplo, para ir del vértice 1 al vértice 2, tengo un camino de tamaño 3, efectivamente, observen aquí, para ir del 1 al 2, tengo un camino de tamaño 3, y etcétera, ¿no? Cuando no hay camino, por ejemplo, del 1 al 3 no hay camino, voy a poner infinito. Del 1 al 3 no hay un camino ahorita de tamaño 1, entonces le pongo infinito. Bueno, entonces el algoritmo ahorita lo que va a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, me va a modificar la entrada 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Aquí se dan cuenta, no hay arista del 5 al 2. Aquí se ve del 5 al 2, no hay arista alguna. Sin embargo, si hay dos caminos, si hay un camino que llega al 2, ir del 5 al 1, un camino del 5 al 1 y otro camino del 1 al 2. Y este camino tiene tamaño 4. Entonces me conviene ese camino en lugar de este y voy a cambiar el predecesor del 2 a 1. Ok, para ir del 5 al 2, aquí me va a aparecer el 5 al 2, aquí me va a aparecer un 1. Ajá. Y aquí me va a aparecer el tamaño del camino, que es 4. También me va a modificar la entrada 5, 6, esta. Para ir del 5 al 6 ahorita no hay camino, pero por ejemplo aquí puedo elegir ir del 5 al 4 y del 4 al 6, este camino es de tamaño 11, o ir del 5 al 1 y del 1 al 6, este camino es de tamaño 3. El algoritmo se va a quedar con el más pequeño, porque como va a comparar todos los caminos, en cuanto revise este contra este, se va a quedar con el de tamaño 3. Y el predecesor ahora de 6 también va a ser 1. Entonces aquí en esta parte también me va a aparecer un 1. Y aquí me debe de aparecer un 3. Ahí está, apareció el 4. Su predecesor es 1. Aquí 3 y su predecesor también es 1. Y así el algoritmo va a ir funcionando poco a poco con cada una de las entradas. Si están viendo cómo se modifica aquí la matriz y también esta. Ahí está.
Se van modificando ambas. Y hemos terminado. ¿Ok? Esta es la matriz de caminos más cortos y esta es la matriz de predecesores. Esta matriz Z me va a servir para recuperar las rutas más cortas entre cualquier par de vértices. Por ejemplo, bueno, observemos la entrada 1, 1, me dice que el camino es de tamaño 0, no tengo que avanzar, ya estoy ahí. Y entonces me dice que el predecesor de 1 es 1, lo cual está muy bien. Ahora observemos, por ejemplo, la ruta de 3 a 1. La entrada 3 a 1 me dice que hay un camino de tamaño 7, esa es la más corta. Y vamos a ver cuál es esa ruta con esta matriz. Para ir de 3 a 1, el predecesor de 1 es 5. Eso significa que estoy tomando esta arista. Para llegar al 1 vengo del 5.